Antes de empezar, conviene mucho que tengamos presente algo que ya les había dicho hace un tiempo, y es lo siguiente: la filosofía no es física cuántica, es decir, no tiene ese nivel de complejidad o de dificultad. Pero por otra parte, la filosofía tampoco es un recetario de cocina, un libro de recetas. Es decir, no tiene tampoco ese nivel de facilidad o de sencillez. En realidad la filosofía sí exige un cierto nivel de atención, de compromiso con los temas que se estudian y sobre todo un cierto nivel de esfuerzo por comprender de la mejor manera posible cada cosa que vamos diciendo, que vamos tratando de explicar. Les digo esto para que no nos desanimemos, porque suele suceder mucho que la persona que se acerca a la filosofía, cuando se da cuenta que de pronto de entrada no comprendió absolutamente todo, se desanima, pierde el interés y termina por abandonar la filosofía, por desechar, digamos, el intento, se le acaba el impulso, como decimos acá en Colombia, y se lleva de la filosofía una imagen que realmente es una imagen equivocada. Entonces hay que tener eso en cuenta. No es algo muy difícil, pero tampoco es un libro de recetas de cocina. Nos va a exigir un cierto nivel de compromiso y de esfuerzo por comprender lo que se va tratando de explicar. En realidad la filosofía es un territorio nuevo al cual tenemos que ir ingresando de a poco, de a poquito. Es cierto que al principio de pronto hay muchas cosas que no se entienden, pero hay otras que sí, porque realmente la filosofía trabaja con mucho sentido común. Por ejemplo, cuando la filosofía dice que las cosas existen, que la realidad existe, que las cosas son algo, tienen una forma de ser, que hay cosas que existen y otras que no existen, pero pueden existir, es decir, tienen la potencia de existir. Esas cosas, de alguna manera, se puede decir que son de sentido común y desde el principio se entienden. Pero junto a esas cosas que son como de sentido común, hay muchas otras que no son tan de sentido común y que van a exigir que estemos muy atentos a cada cosa que se va diciendo y que no nos desanimemos si al principio no se comprende todo. Realmente la comprensión total de un tema, de un concepto en filosofía es algo que viene con el tiempo, es algo que es más bien producto de familiarizarnos con ese tema, de leer mucho sobre ese tema, de meditarlo, de volver una y otra vez a pensar sobre ese tema, a releer, a repensarlo, y hasta que al final le vamos encontrando el sentido profundo a cada cosa que se dice en filosofía. Y eso obviamente no ocurre desde el inicio, por eso es exigente esos primeros pasos que se dan en la filosofía, porque al principio parece que no entendemos nada, parece que todo está en ruso, ¿no? Con perdón de los rusos, pero para nosotros parece que todo estuviera en ruso y no se entiende nada. Entonces, apenas se supera esta primera etapa como de desánimo, se empiezan a encontrar los frutos y las recompensas. Y yo creo que una de las razones por las cuales ese encuentro con la filosofía cuesta trabajo, sobre todo al principio, está en que nosotros estamos muy acostumbrados por nuestro día a día, por nuestra cotidianidad, estamos muy acostumbrados a relacionarnos con cosas concretas, físicas, y materiales incluso. Las personas con las que vivimos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los edificios, los vehículos, las calles, las mascotas, los árboles, etcétera, etcétera, son cosas evidentemente físicas, concretas, con las cuales interactuamos todos los días y a veces nos acostumbramos tanto a interactuar solo con este tipo de realidades físicas que cuando nos toca o queremos interactuar o relacionarnos o conocer este otro tipo de realidades que son abstractas,
Es decir, que no son físicas, materiales, individuales, concretas como el árbol que tengo ahí al frente, o esta ventana, o esta puerta, o este vecino, don Luis, el señor de la tienda. Cuando nos toca con realidades que no son, por ejemplo, don Luis, el señor de la tienda, don Carlitos, el señor que nos vende la carne, doña María, la señora que es la encargada de, no sé, del aseo del edificio, lo que sea. Cuando nos toca con ese tipo de realidades, pues es fácil porque son concretas, palpables, como que están ahí ante nuestros ojos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en vez de Luis, María, don Lucho, etcétera, Pepito, Pablito, empezamos a pensar en el hombre, el ser humano, la persona? Eso ya es un concepto abstracto, porque claro, si tú te asomas por la ventana, pues no vas a ver ahí caminando a la persona o a la personalidad o a la humanidad o al ser humano. Tú te asomas por la ventana y ves a don Luis y a don Pedrito y a don Lucho, etcétera, etcétera. Pero nunca ves al concepto abstracto. Entonces cuesta trabajo elevarnos del nivel de las cosas concretas al nivel de las cosas abstractas, donde ya la materia se pierde, se desvanece y queda solo la idea, el concepto, y ahí no estamos acostumbrados. Ahí ya es un terreno donde nos toca ir entrando poco a poco y con mucha paciencia. Entonces, la invitación es a que no nos preocupemos mucho si al principio las cosas no se entienden 100%. Es que es normal. Es normal porque pasa como cuando, por ejemplo, estamos en un sitio oscuro y tenemos que salir a un sitio que está muy iluminado, y ustedes que de pronto les ha pasado eso, pues recordarán que nuestros ojos al principio se encandilan un poco y no pueden ver hasta que los vamos abriendo poquito a poquito y nuestros ojos se van acostumbrando a esa luz y llega el momento en el que ya podemos ver todo claramente. Empezar el estudio de la filosofía es algo más o menos parecido a eso. En nuestro día a día tratamos con cosas concretas, entonces elevarnos a ese nivel en el cual las cosas concretas como que se desvanecen y nos quedan las ideas, los conceptos abstractos, pues cuesta trabajo, y entonces hay que darle un tiempo, así como le damos un tiempo a nuestros ojos cuando pasamos de la oscuridad a la luz para que se acomoden y puedan ver. También hay que darle como un cierto tiempo a nuestra inteligencia para que se acomode a ese nuevo nivel de, perdone la palabra, estas palabras raras que a veces ustedes escuchen se van a ir aclarando por el camino. Acostumbrar nuestra inteligencia a ese nuevo nivel de inteligibilidad que es el mundo de las ideas abstractas, donde se mueve la filosofía. Eso cuesta, entonces hay que darle tiempo a la inteligencia para que ella también, cuando pase de lo concreto, de la cotidianidad de nuestra vida diaria, a ese nivel de abstracción que exige el pensamiento filosófico, pues ella se acostumbre. Entonces no nos desanimemos realmente si al principio no se entiende todo. La comprensión vendrá como fruto del esfuerzo y de ir recorriendo el camino, sobre todo cuando se hace ese recorrido de la mano de un maestro como Santo Tomás de Aquino. Vamos a entrar entonces al estudio de los dos temas que anunciamos, el conocimiento y la verdad, que nos parecen completamente fundamentales. Y de nuevo les repito, no nos preocupemos si al principio hay cosas que no se entienden, palabras que el significado no queda completamente claro. En realidad esa claridad que queremos, porque finalmente lo que queremos todos es comprender las cosas, esa claridad vendrá como fruto de ese recorrido. Así que mucha paciencia es la cuota de sacrificio que hay que poner, pero les aseguro que al final la recompensa vale muchísimo la pena.